Apple Store, ¿no? Y poco a poco uno lo ves como algo pequeño, pero Dios va a ir obrando y esas semillas se van a ir sembrando en la mente, en los corazones. Y en los demás niños, ellos también se van a motivar a querer servir al Señor. Amén. Porque nosotros aprendemos y de lo que vemos, ¿no? A veces los niños me sorprendía mucho, en mi casa me decían por la niña que ella ora, y ella comienza a orar por toda la familia, y es porque ella también nos ve a nosotros. A la hora del almuerzo también oramos, porque alguien dijo que prediquemos todo el tiempo y si es necesario que hablemos. O sea, ¿qué está diciendo? Que prediquemos con el ejemplo. Amén. Porque es necesario, no podemos ser nada más oidores olvidadizos, dice la palabra de Dios, sino que debemos de ser lo poco o lo mucho que conozcamos de la palabra de Dios, debemos de practicarla, de ponerla en práctica. Porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante, dice, la compara el apóstol, que una espada de doble filo, que corta y penetra, y dice que entra más allá y discierne las intenciones y conoce todo, y dice que llega hasta los tuétanos, lo más profundo de nuestra vida, de nuestra alma. Yo no sé si ustedes saben cuál es los tuétanos, allá en los huesos. En el centro de los huesos hay algo ahí que le llaman los tuétanos. Ahí entra la palabra de Dios. Amén, también, porque da vida y da vida en abundancia. Gracias por la oportunidad de poderme permitir adorar al Señor, hablar de su palabra. Yo quiero que busque su Biblia en Santiago 3 para que leamos un poquito de la palabra y lo gocemos en el Señor y aprendamos cada día un poquito más. Gloria a Dios. Dice que en Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, de arriba, sino es terrenal, animal y diabólica. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos permites, amado Dios, hablar, Señor. Permíteme, Señor Jesús, transmitir este mensaje de la forma más sencilla, Señor, y más profunda. Y que las personas que escuchen, Dios, puedan entenderla. Porque nuestro propósito es edificarnos, Señor Jesús. Señor, no queremos que tu palabra caiga en vacío, sino que caiga en esos corazones sedientos que necesitan esa palabra, como yo también, Señor, que necesito tu palabra. Necesitamos de ti, Dios, para que tú nos hables, para que tú nos ayudes. Amado Dios, permite que podamos, Señor Jesús, y que tu palabra edifique nuestra mente, y que tu palabra edifique nuestro corazón, Señor Jesús, y que cambie la mente, Señor, con solo una palabra, Señor Jesús, con solo una palabra que tú permitas que salga, que venga del centro de tu corazón, Dios, y que transforme la vida. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos que la sabiduría es un grado muy alto de conocimiento. En el mundo en que vivimos, si usted busca en un diccionario, la persona, los hombres, como hablan natural, el hombre natural, la sabiduría terrenal, lo compara y le da un significado que es el conocimiento
un grado de conocimiento alto. Nosotros vemos personas que en lo mural de su oficina tienen 3 o 4 doctorados y dicen que son doctores en ciencia, doctores en medicina, y hemos visto, yo sé que usted quizá ha tenido ese privilegio, personas que tienen mucho conocimiento y nosotros como seres humanos le llamamos, esa persona es una persona sabia, o tiene sabiduría, o tiene conocimiento, porque se preparó, se educó, como decimos nosotros, fue a la universidad y llegó a conocer, a tener un grado alto de conocimiento. La Biblia, donde nosotros acabamos de leer, el apóstol Santiago, el hermano Santiago, él hablaba y hablaba de estas características, de esta sabiduría que dice que es una sabiduría terrenal. También menciona que es una sabiduría animal y diabólica. Nosotros como creyentes dice que en una ciudad los padres que se preocupaban por el conocimiento o por qué inclinación iban a tener sus hijos. Ejemplo, ellos ponían en una habitación, dice que ponían una Biblia, ponían una bolsa con dinero y ponían una botella de vino. Y cuando el niño tenía una cierta edad, ellos lo depositaban en ese lugar para que ellos eligieran. Y dice que si el niño se inclinaba por la moneda, era porque iba a ser una persona amante, o sea, un empresario amante al dinero, a obtener dinero. Si se inclinaba por la botella de vino, era porque iba a ser una persona apasionada. Entonces dije que había otra, había la Biblia, y entonces cuando se inclinaban por la Biblia era porque iba a ser una persona conocedora de la palabra de Dios, de la verdad, o iba a ser un pastor. Ellos tenían esa fórmula para medir esas cualidades, porque como todos los padres, uno se preocupa, ¿qué va a ser mi hijo? ¿Cuál será su inclinación? ¿Hacia dónde? Por el futuro de su hijo, porque uno quiere instruir y siempre los padres quieren lo mejor para los hijos. Pero en aquella ciudad había esa forma de medir cómo ellos iban a ser. Dice que en una ocasión llevaron un niño y el niño agarró la moneda y se le entró en su bolsillo, dobló la Biblia y se la puso debajo del brazo y tomó la botella de vino en la mano. Ese gran evento se parece a cuando yo leía esa historia, se me parece ver lo político de esta era, de este tiempo, que quieren estar comprometidos con Dios, con los placeres, con el diablo y con la persona. O sea, ellos lo cogieron todo. Como ese niño que agarró la Biblia, la moneda y la botella de vino. O sea, tuvo su inclinación hacia todo. Hay personas que quieren comprometer o queremos comprometer todo. Queremos comprometernos con Dios. Queremos comprometernos con los hombres y queremos comprometernos con el mundo y el enemigo. Porque sabemos que Satanás, dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. O sea, no estén con nadie. Porque no se puede servir a dos señores, dice la Biblia. O amará a uno o aborrecerá el otro. La sabiduría, el apóstol Santiago habla que esa sabiduría no es la que Dios demanda para nosotros como creyentes. No es la que Dios nos enseña. No es la sabiduría que viene de arriba. No es la sabiduría que viene de lo alto. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Ahora, pero ¿por qué hablamos de estas tres sabidurías? Porque él menciona
Yo digo que estas tres siempre andan juntas. Porque cuando el hombre no conoce a Dios y quiere caminar en su propio camino, hay personas que son científicos, doctores, que tienen mucho conocimiento y dicen que Dios no existe. Yo creo que ahí viene la sabiduría también diabólica y se le apodera. ¿Cuál es esa sabiduría? Porque ese entendimiento, esa posición es la que viene directamente de Satanás. Si leemos la Biblia, dice que cuando Moisés fue a presentarse delante del faraón, dice que él tiró la vara y que la vara se fue en una serpiente, pero que también aquellos hombres magos y astrólogos hicieron los mismos. Ellos hicieron lo mismo que hizo Moisés y hacían y querían hacer el mismo milagro, porque era una sabiduría diabólica, era una sabiduría que venía de un poder que no es de Dios. Ese poder que quiere, porque la sabiduría diabólica quiere llevar al hombre que él pueda encontrar su propio camino fuera de Dios. O sea, quiere contradecir todo lo que dice Dios que debemos nosotros hacer como creyentes. Quiere contradecirlo por medio de la palabra de Dios. Por medio de la misma palabra, la persona incrédulo que refusan. Yo en una ocasión vi una persona hablando de la palabra de Dios y citaba la palabra de Dios en contra de lo que dice Dios. O sea, torcida la palabra de Dios. Yo decía, wow, ¿cuánto ha leído el hombre? Hablaba de Elías, que qué Dios es ese, que degolló, pero no entiende, porque no se le ha revelado la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría que viene de Dios. Ese entendimiento que nace, dice la palabra de Dios, que nace del Espíritu. Nace en el Espíritu. El apóstol Pablo lo entendió muy bien y él le dedicó dice que le dedicó 4 capítulos a los colosenses. Y al su final de la carta dijo que la leyeran también en las otras iglesias. Y el tema en primera de Colosenses, dice la palabra de Dios que Pablo pide que Dios le conceda la sabiduría espiritual. Amén, gloria a Dios. Nosotros debemos de anhelar, amados hermanos, de buscar esa sabiduría que viene de arriba, que solamente Dios la da por medio de su Espíritu. Porque Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de vuestro Señor Jesucristo, y haciendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo le está escribiendo desde la cárcel y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que hoy está guardada en el cielo, del cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio de Dios, que ya ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo que lleve fruto y crece también en vosotros desde el día en que oíste el conocimiento y conociste de la gracia de Dios en verdad. Pablo le dedica a estos hermanos la palabra y sigue diciendo en el capítulo 7, y cómo lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también has declarado vuestro amor en el Espíritu. Y sigue diciendo, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento. Ahí está la sabiduría de Dios, llenos del conocimiento y de la voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual. Yo no sé si usted está entendiendo que aquel hombre
entendía que aquellos hermanos que ellos habían conocido la palabra de Dios por un concierto suyo, él dice: mire, yo estoy con ustedes contento. Yo pido por lo cual yo también, vosotros, desde el día que lo oímos y no cesamos, dice él, no cesa de orar. Porque él quiere que esos hermanos, que esos creyentes, dice, que tengan las sabidurías y la inteligencia espiritual. La inteligencia y la sabiduría espiritual no se compara a lo que dice el mundo, no se compara a lo que dicen Satanás y su demonio, porque todo el sabio dice, el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice que no hay Dios. En su mente y en su corazón dice, no hay Dios. Pero cuando la persona, el mismo apóstol, dice que tuvo un encuentro con Jesucristo, se tuvo ese encuentro cara a cara, tuvo ese encuentro, como dicen, face to face. Dice así que se encontró con el maestro. Él entendió. Pablo era un hombre letrado, un hombre lleno del conocimiento, pero no había nacido en el Espíritu. Y tuvo un encuentro con Jesús. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, nuestra mente cambia, nuestra vida cambia. Comenzamos a ver las cosas diferentes. Ya la persona que robaba ya no roba. El que hablaba mentira no quiere hablar mentira. Quiere obedecer la palabra de Dios. Dice, porque la luz, dice la palabra que la luz vino al mundo. Gracias, hermano. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Pero nosotros somos personas entendidas. Nosotros somos personas que hemos conocido la palabra de Dios. Y debemos de seguir creciendo en el verdadero conocimiento. El pueblo de Dios no nos podemos dirigir por filosofía humana. No nos podemos dirigir por nada que no sea guiado por la palabra de Dios. Porque hoy en día han entrado muchas corrientes en las iglesias y enseñan cosas que no son verdaderamente bíblicas. Y nosotros debemos estar alerta y pendientes y sabiendo lo que dice la palabra. La palabra de Dios es clara y es preciso. Pablo sigue diciendo, para que andéis como es digno, dice, en el Señor, agradándole. ¿Para qué queremos esa sabiduría? No es para privar de que conocemos la palabra de Dios, sino que ¿para qué? Para que nosotros andemos digno en el Señor, agradándole a Él, al Señor, en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el capítulo 11, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para todas paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Yo no sé si usted entiende esto. La iglesia, para que participemos nosotros de la herencia, de la heredad de los santos en luz. La iglesia del Señor no es cualquier cosa. La iglesia del Señor, nosotros tenemos un Dios que Él está sobre todo. Sobre todo. Sobre todos. Nuestro Dios está sobre todo. Nuestro Dios nos llama. A veces nosotros con nuestra lógica humana vemos a la persona y decimos y queremos nosotros hacer un juicio. Pero cuando doblamos nuestras rodillas que vamos ante Dios, Dios nos muestra. Porque esa sabiduría terrenal no es como lo que Dios dice. O sea, Dios nos revela la situación. Dios nos dice y nos enseña cuál es la situación que está pasando. Cuál es el problema